Vamos ahí, hermanos, al libro de los Hechos, capítulo 15. Hechos, capítulo 15. Vamos a leer alternadamente, hermanos, ahí Hechos 15, del 1 al 12. Hechos, capítulo 15, versículo 1 al 12. Vamos a leerlos alternadamente. Yo leo el primero, usted es el segundo, y concluimos juntos en el número 12. ¿Vayamos? Amén. La palabra nos dice, Hechos 15:1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarde la ley de Moisés. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificados por la fe en sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo de la fervible de los discípulos un yugo que el nuestro? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que cantaban grandes señales y maravillas habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Bendito Dios, en este momento venimos una vez más delante de tu presencia. Yo vengo buscando la guianza de su Espíritu Santo, que tome control de mi boca, de mi lengua, que yo venga a hablar palabra conforme tu voluntad y no conforme la mía. Yo me pongo en tus manos, pero que tu Espíritu Santo sea el que ministre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Tome asiento, hermanos. La lección número 15, estamos ahí en el expositor, hermanos. La protección del evangelio. Esto es el tema en esta mañana, hermanos. La protección del evangelio. Porque cuánta gente puede pararse, hermano, y hablar cosas que no van conforme la palabra, sino conforme lo que ellos piensan o lo que ellos creen. La Biblia dice que la palabra no ha cambiado. La palabra es la misma. Sigue siendo fiel. El que le hace los cambios es el hombre, que le dijo: hay de aquel que le agregue o que le quite. No podemos agregarle y no podemos quitarle. Simplemente tenemos que hablar la palabra. Por eso dice la protección del evangelio. El tema central de esta lección dice: la iglesia debe proteger el evangelio por causa de los que se pierden. ¿Por qué tenemos que proteger esta verdad? Por aquel pueblo o aquella gente que se está perdiendo, hermano, sin Dios y sin esperanza. La unidad de la iglesia misma y la edificación de los santos. El texto dice: porque ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros nos imponeron ninguna carga más que estas cosas necesarias. El tema es este, hermanos: ¿cómo vamos a proteger la palabra? Tenemos usted y yo que entender el evangelio. Tenemos que entender lo que la palabra nos está enseñando, porque pueden venir otros
hablando de Dios, pero hablando la palabra a la conveniencia. Mire, yo siempre le recalco, cuando Jesús fue tentado, el mismo Satanás usó la palabra para hacer caer a Jesús. El mismo diablo le dijo a Cristo, porque cuando Jesús le dice, o el diablo le dice, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús tenía el poder para convertir las piedras en pan. Pero sin embargo, Jesús, ¿qué le dice? No de solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. De esta manera cayó el enemigo. Pero después viene y declara, y le dice Satanás a Jesús, escrito está también, Jesús, que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. El enemigo toma la porción del Salmo 91 y se la dice a Jesús. ¿Qué le dice? Escrito está, Jesús también, que no puede ser, que tu pie no puede, que a sus ángeles mandará para que tu pie no tropiece en piedra. En otras palabras, haz lo que estoy diciendo, porque escrito está. Él te puede defender, pero está usando la palabra a su conveniencia para hacer caer a Jesús. Y Jesús le responde, escrito está, Satanás, no tentarás al Señor tu Dios. Por eso tenemos que entender, el evangelio hoy en nuestros días, hermanos, lo estamos usando de muchas maneras, cuando el mandato principal es que las almas vengan al conocimiento de Cristo. Que las almas se arrepientan, que las almas se aparten de su mal camino y vivan una vida que agrada a nuestro Dios. Ese es el mensaje de nosotros, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Cuál es el evangelio? De que Cristo murió, de que Cristo resucitó y que Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre. Ese es el mensaje de la salvación, de que Él murió en la cruz para perdonarme. Él resucitó para que un día yo también resucite. Y Él está sentado a la diestra de Dios Padre porque un día voy a estar yo también ahí. Es lo que tenemos que entender, hermanos. Este es el mensaje. El evangelio de Jesucristo dice, nunca ha cambiado. El mensaje de salvación nunca ha cambiado. Sin embargo, hay quienes quieren darle su propio giro a la palabra de Dios y obligar a otros a seguirlo en sus creencias, en sus tradiciones y en sus actividades. Han creado un evangelio nuevo. Han hecho una manera diferente. Como algunos dicen por ahí, que hay dos caminos para llegar a la eternidad. Mentira. Hay uno. Y el único es Cristo. Porque Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí. No hay dos caminos. Entonces han tratado de darle vuelta a la palabra y obligar a otros a seguirlo en sus creencias, en sus tradiciones, en sus actividades que no están respaldadas bíblicamente. Siempre cualquier actividad, cualquier proyecto, cualquier creencia, si no va conforme a la palabra, alerta. Nos está alertando el Señor, si no va conforme a la palabra, hermanos. Hay que estar alertas. En esta lección veremos la forma en que la iglesia primitiva trató con aquellos que agobiaban a otros con sus tradiciones. Lo que ellos hacían, querían que los nuevos convertidos también lo hicieran, al convertirse en requisitos para la salvación. ¿Y cuál es la salvación? No proviene de lo que hacemos, proviene de Cristo. No porque hagamos buenas obras vamos a ser salvos. Las obras no salvan. Tenemos que aprender, hermanos, que el que salva es Jesús. No por lo que yo hago. Es mi trabajo, es mi responsabilidad trabajar dentro de la obra de Dios.
Es mi responsabilidad orar, es mi responsabilidad leer la palabra, es mi responsabilidad vivir conforme a sus mandamientos, es mi responsabilidad vivir conforme lo que Dios me ha encomendado. Pero eso no me va a salvar. El que me va a salvar es Jesús. ¿Recuerdas? No hay ningún requisito, no hay ninguna actividad que nos pueda salvar. El único que salva es Jesús. Él es el único que nos puede salvar. En el día del Pentecostés, dice el escritor, los primeros cristianos hablaron en diversos idiomas, según el Espíritu les daba o les permitió que hablasen. Esto fue la confirmación de que el Espíritu había sido derramado para revestir de poder a la iglesia con fin de obedecer la comisión de Jesús de anunciar el Evangelio. Porque usted recuerda a Pedrito, al apóstol Pedro, un hombre valiente, fuerte, pero el momento de la muerte de Cristo, porque él mismo dijo, si es necesario, Jesús, que yo muera contigo, yo muero. ¿Y qué le dice Jesús? Antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces, Pedro. ¿Y qué sucedió? Cuando Cristo estaba siendo crucificado, mismo Pedro lo negó. Pero ¿qué es lo que sucede después que Pedro fue revestido del poder del Espíritu Santo? Pedro fue transformado. No tuvo miedo. Se paró firme y empezó a hablar. Ustedes mataron a Cristo. Ustedes lo crucificaron. Les habló con autoridad. Les habló con poder, lleno de la unción del Espíritu Santo. Esto es lo que la iglesia necesita el día de hoy. Ser revestidos de este poder, que podamos pararnos firmes y hablar la palabra con autoridad, con unción, con denuedo. La palabra por medio del Espíritu Santo, que los corazones sean quebrantados, que los corazones abran su vida para servir al Maestro, para servir al Señor. Esto es lo que hace falta. La iglesia fue revestida del poder del Espíritu Santo para ser comisionados a obedecer y anunciar el Evangelio. Los primeros cristianos fueron judíos, pero según el plan de Dios, el Evangelio llegaría también a los gentiles, al pueblo que somos nosotros. El Evangelio llegaría también a los gentiles. Esto dio lugar en una pregunta importante. ¿Podían los gentiles conocer plenamente a Dios sin seguir la ley del Antiguo Testamento? Aquí hubo un dilema. En el libro de los Hechos, capítulo 15, empieza del 1 al 6 diciendo esto. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Este fue el primer problema que enfrentó la iglesia. Este fue uno de los primeros problemas que la iglesia enfrentó, hermanos. Quería, hermanos, una ordenanza que Dios le había dado a Israel por el pacto que Dios tenía con ellos. Ahora quería que todos cumplieran algo que Dios había prometido, o una ordenanza que hizo solamente al pueblo. Entonces aquí empieza el dilema. Cuando Pablo y Bernabé regresaron a Antioquía, los falsos maestros de Judea estaban enseñando que los cristianos gentiles debían circuncidarse para poder ser salvos. La circuncisión fue dada a los israelitas como una señal del pacto de Dios con ellos. Como señal del pacto de Dios con ellos. Sin embargo, habiendo visto la gracia de Dios con la vida de los gentiles, Pablo y Bernabé argumentaron fuertemente en contra de exigir que se conformaran a la ley del Antiguo Testamento. Fueron enviados juntos con otros de la iglesia de Antioquía a consultar a los apóstoles. Y es donde empieza. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión o una contienda no pequeña, fue grande. Con ellos se dispuso que subiese a Pablo y Bernabé a Jerusalén
y algunos otros de ellos, para ver a los apóstoles y a los ancianos de la iglesia, para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaba gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden toda la ley de Moisés. Los fariseos antes y después fue problema para el crecimiento de la iglesia. Antes de conocer o ser salvos, trataban de impedir el evangelio, y después de conocer el evangelio siguieron impidiendo, porque ellos estaban acostumbrados a los ritos, a las ideas, a las cosas humanas que el hombre hace, y no lo que Dios había encomendado. Dios tenía un propósito, hermanos, y el propósito principal era la salvación de toda la humanidad. Por eso nos enseña la palabra que Él entregó a su único Hijo unigénito, a Jesús. Lo entregó para perdonar nuestros pecados. Él se despojó de su Hijo, lo entregó a ser sacrificado para perdonar su pecado y el mío. Y esto es lo que tenemos que entender. El mensaje de la salvación es la cruz, es la muerte de Jesús, es el sacrificio de Jesús, lo que hizo, hermano, para perdonar nuestros pecados. En el camino compartieron con otros creyentes judíos, Pablo y Silas, cómo Dios había traído a los gentiles a la familia del pacto. Y estos creyentes se regocijaron con la noticia. Nosotros también debemos compartir el evangelio y el gozo que trae a los demás. Mire, en este último tiempo, hermanos, cuando usted y yo debemos estar testificando, hablándole a las almas, invitándolas a la iglesia, que vengan al Señor. Recuerden, estamos viviendo los últimos tiempos. Aunque la gente no cree, aunque la gente duda, aunque la gente ya este mensaje que lo hemos escuchado por años de que Cristo viene, como que la gente no está creyendo este mensaje. Pero le digo, es una realidad. Cristo viene. Y viene por una iglesia, hermano, limpia, pura, apartada de pecado, apartada de maldad. Quiere que le busquemos con corazones sinceros. Quiere que le busquemos con un corazón humilde. Que sea Él, hermano, el que gobierna nuestras vidas. Que sea Él el que dirija nuestros pasos. Que sea Él el que hace todo nuestras vidas. No vivamos a nuestra manera, como yo quiero. Yo le sirvo como yo quiero. Dios conoce. Yo hago lo mejor. No. ¿Qué le dijo a Josué? Esfuérzate. Esfuérzate y sé valiente. Esto es lo que Dios nos está mandando, encomendando, esforzarnos a hacer la obra de Dios, evangelizar al inconverso, evangelizar al mundo, darles el plan de salvación, que solamente Cristo salva, solamente Cristo perdona. Tuvieron desafíos, tuvieron enfrentamientos, la iglesia primitiva. Tal vez usted y yo también la tendremos, burlas, críticas, pero sin embargo tenemos que permanecer en cualquier desafío, en cualquier problema. Pablo y Bernabé fueron bien recibidos, dice, por los apóstoles, particularmente por Santiago y Santiago, Pedro y Juan. Informaron sobre la obra de Dios a través de su ministerio, destacando la respuesta de los gentiles al evangelio. También hubo en esa reunión creyentes como Pablo, eran fariseos, pero a diferencia de él, afirmaba
que los gentiles convertidos era necesario circuncidarlos y mandarles que guardasen la ley de Moisés. Pablo había hablado en privado con los líderes. Ahora la cuestión se comentaría abiertamente. Habían hablado y este era el desafío. ¿Tenía los gentiles que guardar la ley? ¿Tenía que gentiles vivir conforme lo que el pueblo de Israel, el pacto que Dios había hecho con Israel, los gentiles tenían que cumplir? Cuando Jesús vino a perdonar, Jesús vino a salvar. ¿Qué dice? Él vino a buscar y salvar todo lo que estaba perdido. ¿Qué pasó con aquella mujer que fue encontrada, hermanos, en pleno acto de adulterio? ¿Qué fue lo que dijo los fariseos y toda la gente que estaba ahí? ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿No dice que debemos apedrearla? Querían cumplir la ley en esa mujer y todavía Cristo no había muerto. Pero sin embargo ahí Cristo les enseñó un gran amor hacia la humanidad. ¿Qué le dijo? El que se encuentra sin pecado, arroje la primera piedra. ¿Y qué sucedió? Todos uno por uno se fueron yendo, del más joven hasta el más viejo se fueron, porque no estaban limpios. ¿Y qué le dice Jesús? Ni yo te condeno, vete y no peques más. Ahí podemos ver, hermanos, la ley decía apedrearla. Es lo que decía la ley. Y esto es lo que los fariseos convertidos querían, que el pueblo que no es de Israel, que nosotros cumpliéramos esto de ser apedreados al no cumplir. Pero Jesús mismo, hermanos, demostró su gran amor y que le dijo: vete, mujer. ¿Dónde están los que te acusaban? Se fueron. Y que dijo: ni yo te condeno, vete y no peques más. Esto es lo que Cristo está buscando: perdonarnos. Pero que dice: no peques más. Él quiere que perdonar nuestros pecados, pero no volvamos a la vida del pasado. No vivamos a la vida pecaminosa. Lo que el mundo ofrece. El mundo ofrece es pasajero, hermano. Se va a acabar. Lo que Dios ofrece es vida eterna. Es para toda la eternidad. El mundo te ofrece aquí pasajero. El tiempo que estamos aquí en la tierra lo puedes disfrutar con el mundo, pero se acaba. Pero después de que nos acabemos aquí, vamos a dar cuentas con Dios. Y esto es lo que estamos luchando, y usted y yo, por esa vida eterna con Él. Por eso aquí, en medio del desafío del Evangelio, siguieron los discípulos hablando. Mire, el 15:7 dice: y después de muchas discusiones, Pedro se levantó y le dijo: varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles creyesen, y Dios que conoce el corazón, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros, sin cumplir la ley. Los gentiles creyeron y fueron bautizados con el poder del Espíritu Santo. Porque lo que vino a hacer Dios, o más bien Jesús, vino a limpiar, a purificar nuestra vida, hermanos. El asunto generó mucha discusión, dice el escritor. El Evangelio y cómo se aplicaba a la vida de los no judíos era crucial. Jesús se centró principalmente en el pueblo judío durante el ministerio terrenal. Y los primeros conversos fueron judíos. Por la gracia de Dios, se extendió por medio de Pedro a la familia de un centurión romano. Considerando que Dios aceptó a los cristianos gentiles exactamente como aceptó a los cristianos judíos. Porque los gentiles debían cargar con el peso de la ley judía.
¿por qué los gentiles debían de cargar con el peso de la ley judía? Hechos 15, del 9 al 10, que dice: y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificados por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? ¿Qué dijo? Ni nosotros hemos cumplido esta ley. ¿Y cómo queremos que este nuevo pueblo cumpla con esta ley? Ni nuestro padre ni nosotros hemos cumplido con esta ley. ¿Qué dice? Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. ¿Por qué, hermanos? Por la gracia. La gracia y la misericordia del Señor Jesús, al igual que ellos, fueron salvos por la gracia y por la misericordia de Dios. Pedro declaró que él y todos los cristianos judíos eran salvos por la gracia de Jesucristo, no por observar meticulosamente la ley. Esa misma gracia traía la salvación a cada persona no judía, así como él había dado evidencias milagrosas. A esa misma gracia traía la salvación a cada persona no judía que aceptaba el sacrificio de Cristo en la cruz, independientemente si se guardaba o no la ley judía. ¿Cuál fue? La muerte en cruz. Esto es que nos trae la salvación, la muerte de Jesús en la cruz, que nos perdona de todo pecado, no la ley. Él vino, hermanos, para que usted y yo fuéramos redimidos, para que usted y yo fuéramos transformados, para que usted y yo veamos, hermano. Y la Biblia nos dice, todo esto, hermano, que está aquí en la palabra, se ha quedado escrita para todos aquellos que hemos alcanzado los últimos de los tiempos. Todo esto, hermano, está escrito para tu enseñanza y para la mía, para que podamos permanecer en medio de cualquier situación, en medio de cualquier problema. Busquemos a Dios. Acerquémonos a Dios confiadamente, hermano. Tenemos que acercarnos a Dios confiadamente, creyendo de que Él está al pendiente de nosotros. Él está vivo. Él está sentado a la diestra. Ahorita su mirada está con nosotros, hermano. Nos está viendo y conoce su mente, conoce su corazón. ¿Qué es lo que hay en su corazón? ¿Qué es lo que hay en su mente? Él mismo nos escudriña, hermano. ¿Qué le dice a Jeremías? Antes de que nacieses, Jeremías, yo te conocí. Antes de que te formases en el vientre de tu madre, ya te conocía, Jeremías. Antes de que fuéramos una persona, Él ya nos conocía. Él ya sabía el propósito por el cual Él nos iba a enviar aquí a la tierra. ¿Cuántos de ustedes y yo cumplimos con el propósito por el cual estamos aquí? Él nos envió con un propósito. Nadie es casualidad. Dios te tiene aquí con un propósito. Pero ¿cuál de nosotros estamos cumpliendo el propósito de Dios? ¿O andamos todavía escondiéndonos de los planes y los propósitos de Dios para nuestra vida? No somos de casualidad, somos de propósito, porque Dios envió a su Hijo con un propósito, para perdonar pecados y salvar nuestras vidas. Él envió a Jesucristo para que por su llaga fuésemos sanados. Él envió a Jesús para bendecir nuestras vidas. Todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo haría. Esa palabra nos dejó Cristo. Pero ¿cuánto realmente creemos lo que Él nos ha dejado? ¿Cuánto realmente creemos lo que Dios nos ha encomendado a hacer? ¿Cuánto realmente tenemos la fe puesta en Él? Los problemas vienen, las dificultades vienen, las aflicciones vienen, pero dice, confiad, yo he vencido al mundo, dijo Cristo. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Aquí vemos, hermanos, que los gentiles y el pueblo fueron salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. No por la ley, por la gracia de Jesús.
el testimonio de Pablo y Bernabé, la verdad de que Dios aceptaría a los gentiles en su reino, así como él había dado evidencia milagrosa de cuando la casa de Cornelio recibió el evangelio. Dios hizo lo mismo en lugares donde Pablo y Bernabé predicaron a los gentiles. Entonces podemos afirmar que Dios también hace milagros en la vida de aquellos a quien predicamos el evangelio de hoy. Dios sigue sanando, Dios sigue salvando, Dios sigue restaurando, pero hay que creer. Para el que cree, todo le es posible. Tenemos que poner nuestra confianza en Dios, hermanos. Créele a Dios, no en el hombre, no en mí, no en usted. Créale a Dios. ¿Qué es lo que está buscando Dios? La fe en nosotros. Esa fe que nos está ahí, a cada uno nos ha dado una medida de fe. ¿Qué tenemos que hacer? Ponerla por obra. Usarla. Usar esa fe que está en nosotros. Todos tenemos. Pues no hemos aprendido a usar esa fe para recibir lo que Dios quiere para nuestras vidas. Ahí está, hermanos. Es suyo. ¿Qué necesita? Es suyo. Crea, pida y reciba. Al que pide, recibe. Al que busca, halla. Al que llama, se le abrirá. Es lo que dice la palabra en Mateo 7. Pero ¿qué pasa? No hemos usado la fe. No usamos el poder, la autoridad que Dios nos ha dado, hermanos. Creemos más en los espíritus malos. Ay, que el diablo, ay, que el demonio, ay, que... ¿Y los ángeles protectores? ¿Y la mano de Dios sobre nosotros? ¿Los arcángeles? ¿Dónde están? Creemos más en la maldad que en Dios. Que el brujo, que el hechicero, que el otro. ¿Y Dios qué? Sus legiones de ángeles que nos cuidan, nos protegen. ¿Las buscamos? Tenemos que buscar de Dios. Tenemos que confiar en Dios. Tenemos que decir a Él quién es. 15:13 dicen: y cuando ellos callaron, Jacob respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerda la palabra de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre. Les habla. Ahí Amós capítulo 9, versículo 11 dice: y en aquel día yo levantaré el tabernáculo, dice, caído de David, y cerraré sus portillos, y levantaré sus ruinas, y lo edificaré con el tiempo pasado. ¿Qué dice? Para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre posea el resto de Edom y de todas las naciones, dice Jehová, que hace esto. Se para Jacob y le dice: el profeta Amós declaró. Bueno, aquí no dice, pero yo le doy la cita. Amós 9, 11 y 12. Ahí está escrito: el profeta Amós dijo estas palabras que le dijo aquí Jacob: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre el cual es invocado mi nombre. Pues les digo, se para y firme, y les habla la profecía de Amós 9, 11 y 12. Por eso dice: Santiago, hermano de Jesús, era un líder en la iglesia de Jerusalén. Él se puso de pie y habló de cómo Dios había visitado a gentiles. Santiago se refiere a la conversión de la casa de Cornelio a través del ministerio de Pedro como una visitación de Dios. El que los gentiles se volviesen a Dios cumplía la palabra al profeta Amós al prometer restauración a la casa de Dios, a la casa de David. Dios estaba hablando del reino espiritual que Él edificaría a través de su Hijo Jesús.
Dios le prometió a David un reino que duraría para siempre. Él cumplió esa promesa a través de Jesús como descendencia de David. El propósito de Dios era y sigue siendo el evangelio. Él obró con la intención de que el resto de los hombres, toda la humanidad del mundo, todos los que están fuera de Israel, le buscaran. Aunque Él preparó el mundo para la venida del Mesías, a través de su relación con la nación de Israel, el plan de Dios siempre ha sido extender su salvación a todos los que creen, como dice Romanos 15, 7 al 12. Primeramente judíos, pero también dice para todos el que creyere. El mensaje de la salvación es para todo el que cree, para todo el que está dispuesto a abrir su corazón para recibir de Dios. Dios está dispuesto. Usted y yo estamos dispuestos. Dios quiere recibirnos. Dios quiere perdonarnos. Dios quiere bendecirnos. Dios quiere transformarnos. Dios quiere cambiarnos. Dios quiere hacer una obra perfecta en nosotros. Pero yo estoy dispuesto, hermanos, a pagar un precio. Yo estoy dispuesto a servirle con integridad. Es lo que Dios está buscando, un corazón íntegro, verdadero, puro, que le ame en espíritu y en verdad, no con palabras. ¿Cuánto le dijo a veces su pueblo? Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Podemos con nuestra boca bendecir a Jehová. Podemos decir con nuestra boca, soy cristiano, voy a la iglesia de Álamo. Puedo decir tantas cosas, pero mi corazón, ¿cómo está? Mi corazón está recto. Dios lo que mira es el corazón nuestro. Dios está viendo lo que hago, cómo vivo delante de Él. Y aquí es, hermanos, y nos enseña, su anuncio de la salvación es para todo el mundo, para todos los gentiles. No solamente para Israel, la salvación es para toda la humanidad. Somos salvos por su gracia, por la gracia de Jesús, hermanos. Ahí alcanzamos la salvación, por su misericordia, por ese grande amor, hermanos, que nos tuvo a nosotros y alcanzarlos. Claramente le dice a Abraham, hermanos, ¿qué le dice a Abraham? En ti, Abraham, serán benditas todas las naciones del mundo, o todas las naciones de la tierra. Así le dice a Abraham, en ti, Abraham, van a ser benditas todas las naciones de la tierra. Dios, desde el principio, hermanos, tiene un plan. Saca a Abraham de su tierra de parentela y vienen. ¿Y qué pasa, hermanos? No hay hijos. No hay hijos. ¿Por qué? Porque enemigos se trata de estorbar para que Dios venga a cumplir su propósito. Pero sin embargo, viene el milagro. A una edad avanzada le da un hijo. El otro hijo, ¿qué sucede? La misma situación, y así va. Pero sin embargo, llega el momento, hermanos. Y si usted mira, hermanos, la descendencia de Jesús, ¿se acuerdan de Ruth? Las nueras. Bueno, una de las nueras no era judía. Y de ahí viene la descendencia de David. De esta mujer que dijo, tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi pueblo. Y no quiso regresar a su pueblo. Se unió a su suegra. Y de ahí, de esa descendencia, ahí viene David. Y de David viene Jesús. Porque queremos que veamos desde antes, hermanos. ¿Desde cuándo, hermanos? ¿Se acuerdan de aquella mujer cuando que fue y les ayudó a los espías? Porque Jericó iba a ser destruido. ¿Y qué le dijo? Cuando vengas, te voy a proteger, te voy a ayudar a salvarlos, pero acuérdate de mí y de los míos cuando vengan a destruir. Bueno, esta familia también inconversa de Jericó, después que fueron rescatados, se unieron al pueblo de Israel. Y no eran judías. Y ahí ya se unieron. Ahí vemos, hermano, cómo Dios empieza a trabajar con los gentiles. También viene, el pueblo pensaba que la salvación solamente era para el pueblo de Israel. Pero sin embargo, la salvación es para todo el mundo. Jesús vino a buscar y a salvar todo lo que estaba perdido. Y eso era usted y era yo. Estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados. Pero sin embargo, por la gracia de Dios, hemos alcanzado la salvación.
Vamos más para adelante. Hechos capítulo 15, versículo 19, que dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles a convertir, que se conviertan a Dios, sino que los escribas que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés, desde el tiempo antiguo, tiene que cada ciudad, quien le predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Santiago no quería inquietar a los gentiles a que se convirtieran a Dios, por lo cual les sugirió 4 cosas de las que debían abstenerse para ayudar a los nuevos creyentes gentiles de respetar la sensibilidad de los cristianos judíos. Y uno de ellos es que no podían comer alimentos sacrificados a ídolos, no la inmoralidad sexual, consumo de carne de animal estrangulado o que fuera ahogado, y el consumo de sangre. Estos 4 obstáculos que le puso Santiago, hermanos, estas provisiones no serían de toda nueva ni sorprendente para los creyentes gentiles, porque la ley mosaica se había predicado durante siglos y ya sabían que las cosas sacrificadas a ídolos no agradaban a Dios. La inmoralidad sexual no agradaba a Dios. El comer carne de animales estrangulados no agradaba a Dios. O comer sangre no agradaba a Dios. Y esto la mayoría lo sabía, porque por siglos se había enseñado en las sinagogas. Por eso, esto es lo que Santiago puso y no quería, hermanos, que los gentiles se convirtieran a Dios, que los inquietaran a convertirse. Pero Dios había venido, hermanos. ¿Qué fue lo que le dice a los discípulos? No salgan de Jerusalén hasta que todos sean revestidos del poder del Espíritu Santo. No salgáis. Quería que tuvieran todo lleno del poder del Espíritu Santo, hermanos, para que pudieran pararse firmes. ¿Qué fue lo que enfrentó Pablo? ¿Cárceles? ¿Azotos? ¿Lo apedrearon? ¿Lo dejaron casi muerto? ¿O ellos pensaron que estaba muerto y lo echaron fuera del pueblo apedreado? Pero sin embargo de ahí se levanta. Por eso cuántas cosas sufrieron los apóstoles, cómo murieron, hermanos, aserrados, decapitados, crucificados boca abajo, cómo murieron todos los discípulos. Fue un martirio. Pero todo esto, hermano, si no hubieran sido revestidos del poder del Espíritu Santo, no hubieran soportado todo lo que soportaron. Pues les dice, no salgan de Jerusalén hasta que sean revestidos del poder del Espíritu Santo. Y aquí nos enseña claramente, hermanos, que dice el 21, porque Moisés de tiempos antiguos tiene cada ciudad quien les predique a las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces pareció bien a los apóstoles y a los ancianos, con toda la iglesia, elegir de entre ellos varones y enviarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé, a Judá, en que tenía por sobrenombre Bersabé, y a Silas, varones principales entre los hermanos, para seguir el evangelio. El 23 dice, y escribir por conducto de ellos los apóstoles y los ancianos y los hermanos de entre los gentiles que están en Antioquía, en Siria, en Cilicia, salud, por cuanto hemos oído que algunos que han salido de nosotros, a los cuales no dimos orden, os han inquietado con palabras perturbadoras vuestras almas, mandando circuncidar y guardar la ley. Pueblo que había salido antes de ser revestido del poder del Espíritu Santo y estaban tratando o hablando, hermanos, que el todo convertido gentil cumpliera con la ley judía. La iglesia de Jerusalén escribió esta carta para enviar a Antioquía a Pablo y a Bernabé y otros 2 delegados de Judá, también llamado Bersabé y Silas. La carta reconocía la relación familiar de los líderes de la iglesia judía con ellos, mostrando una aceptación de los cristianos gentiles. En resumen del problema, los cristianos gentiles en Antioquía estaban siendo perturbados en su fe por maestros que
insistían en que debían seguir la ley mosaica. Esta es la carta o declaración que envió con Pablo y Bernabé. Esta carta, que había maestros que estaban perturbando la fe cristiana en esos tiempos, haciendo que los nuevos cristianos cumplieran con la ley de mosaica para que pudieran ser salvos. Y los líderes de Jerusalén dejaron en claro que no habían enviado a estos falsos maestros. Desde el principio del evangelio siempre ha habido gente que se infiltra dentro de la iglesia para engañar, para distraer. Y aún en nuestros tiempos todavía hay gente que sigue infiltrándose en nuestras iglesias para venir a engañar, distraer al pueblo. Tenemos cuidado y estemos alerta con la palabra. Los líderes elogiaron a Bernabé y a Pablo por su devoción a Cristo ante el peligro de sus vidas, porque corrieron peligro muchas veces. Pero sin embargo, Bernabé era conocido como un creyente tanto de la iglesia de Jerusalén como de la iglesia de Antioquía. Ante que Pablo fuera, las autoridades de las cartas también serían confirmadas por Judá y por Silas. Ellos llevaban esas cartas para enseñarles, hermanos, que no creyeran las falsas enseñanzas que se habían infiltrado dentro de la iglesia primitiva. Falsas enseñanzas se habían infiltrado dentro de la iglesia. Y es lo que hoy en nuestros días también tenemos que tener cuidado con esas falsas enseñanzas, hermanos, que se han infiltrado dentro de nuestras iglesias para tratar de que el evangelio no sea puro y las almas vengan al conocimiento de Dios. La iglesia de Jerusalén, bajo la dirección del Espíritu Santo, limitó 4 áreas sus instrucciones a los cristianos gentiles. 3 de ellas trataban asuntos dietéticos relacionados con la idolatría, y otra provisión, y una de ellas era un problema frecuente entre la población gentiles: la inmoralidad sexual. Este era un problema serio, hermano, en la iglesia, en el pueblo antiguo, hermano. La inmoralidad, el pecado, como lo podemos ver hoy en nuestros días también, hermano. La inmoralidad grandemente, el pecado grandemente. Esto lo estamos viendo en estos últimos años, cuando la iglesia tiene que estar orando, la iglesia tiene que estar predicando, la iglesia tiene que estar declarando las grandezas que el alto Dios ha hecho con nosotros. Debemos estar declarando, porque el pecado está multiplicado en grande manera, y la iglesia, en vez de buscarlo, se está apartando. Que dice el Evangelio de Mateo capítulo 24: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriaría. Mucho pueblo se ha estado enfriando, mucho pueblo se ha estado apartando de Dios por causa del pecado. Dios es el mismo. La gente ha cambiado, la gente no quiere buscar de Dios, la gente no quiere ser responsable, la gente no quiere venir al templo. Las puertas están abiertas, los días de servicio están abiertos. El jueves, hermanos, un grupo pequeño. ¿Dónde están los hermanos? ¿Quién sabe? El domingo, faltan muchos hoy. ¿Dónde están los hermanos? ¿Quién sabe? Hay algo más importante que buscar a Dios. Cuando Él me dice, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás va a ser añadido. ¿Qué tengo que hacer? Buscar a Dios primero. Pero andamos buscando la ayuda antes de buscar a Dios. Así no trabaja. Queremos buscar todas las cosas menos buscar a Dios. Y es duro, hermanos, pero la gente no quiere entender y no podemos hacer nada. Solamente seguirles predicando, seguir orando por ellos. Que Dios los cambie, que Dios los transforme, que Dios haga una obra. La última porción, hermanos. Hechos 15:30. Así pues, los que fueron enviados descendieron a Antioquía y, reunidos a la congregación, entregaron la carta. Habiendo leído la cual, se regocijaron por la consolación.
Y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Y pasando algún tiempo, ahí fueron despedidos en paz por los hermanos para volver a aquellos que los habían enviado. Mas a Silas le pareció bien al quedarse ahí. Y Pablo y Bernabé continuaron en Antioquía, enseñando la palabra del Señor y anunciando el evangelio con otros muchos. No pocos, muchos. Al recibir la carta de la iglesia, hermanos, en Jerusalén, los creyentes gentiles en Antioquía se regocijaron de que sus hermanos judíos los aceptaron por ser salvos. La fe de ellos también fue alentada y fortalecida por el ministerio profético de Judas y de Silas. Pablo y Bernabé se quedaron en Antioquía enseñando y predicando. Lucas registra la presencia de otros muchos allí que también predicaban y enseñaban. Estos pueden haber incluido creyentes que vinieron después del martirio de Esteban, profetas de Jerusalén, y otros mencionados ahí en Hechos 13:1. También podemos vivir el gozo de saber que somos aceptados por Dios y los creyentes que nos rodean. No es una bendición, hermanos. La Biblia dice que hay gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Debe haber gozo aquí en la tierra con usted y conmigo cuando una alma viene a Cristo. Hay una porción que yo siempre les leo, me gusta mucho, ahí en el libro de Santiago, que dice Santiago 5:19, dice: hermanos, si alguno entre vosotros se ha extraviado, se ha apartado de la verdad, ha perdido el camino, anda allá afuera, y alguno le hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte una alma y cubrirá multitud de pecados. Es lo que es Santiago 5:19 y 20. Tenemos que hacer volver al que se ha extraviado de la verdad y está fuera en el pecado. Por eso dice, también podemos vivir el gozo de saber que somos aceptados por Dios y los creyentes que nos rodean. Y podemos fortalecer la fe de quienes están cerca y tal vez están luchando por comprender la diferencia entre la falsedad y la enseñanza sólida o verdadera. ¿Cuántas personas, hermanos, están ahí batallando? Hermano, ¿está bien esto? Hermano, ¿está bien lo otro? Mire que esta iglesia hace esto, lo podemos hacer nosotros. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra? No que dice el hombre. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, dice la palabra. Es menester obedecer a Dios antes que cualquier hombre. ¿Qué dice el hombre? ¿Y qué dice Dios? Yo le digo, a mí me dice, hermano, hágalo como todas las iglesias, nomás tenga escuela dominical y ya cierre el servicio de la tarde, ya no venga, ¿para qué vienen? Al cabo ni vienen. Es lo que me dice el hombre. Pero ¿qué dice Dios? Le digo, a mí me dice, cierra el domingo en la tarde nomás, ten escuela dominical, haz un servicio enseguida de una predicación de media hora y termina. Ya no vengan a la tarde. ¿Para qué vienen a la tarde? Así me dice. Pero esto me dice el hombre. ¿Qué dice Dios? Es mi pregunta. Si estando los templos abiertos no vienen, ahora estando cerrados, menos. Por eso podemos entender y buscar la diferencia entre las enseñanzas falsas y las enseñanzas verdaderas. Atienda a los creyentes a su alrededor que tal vez necesitan dirección para seguir solo a maestros cuyas enseñanzas vayan o se alineen con la palabra de Dios. Tiene que ir conforme a la palabra. Si no va conforme a la palabra, hacerla a un lado. Por eso dice, escucharlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Hay que escucharlo todo, hermanos. Y vamos a retener lo que es bueno y vamos a tirar lo que es malo. ¿Qué es lo que pasa?
usted ha comprado, es más, cuando usted agarra su bolsita de frijol, usted comienza a checar, comienza a quitar las basuritas, las piedritas, las hace a un lado, y el frijol lo separa, o lo echa con todo y todo, piedras y palos y todo lo que venga, hermano. Ahí nomás lo lavamos así, echamos con todo y todo. Hay que limpiar el frijol, sacar la basurita, sacar las piedritas, porque también yo he oído una parte que me ha tocado una piedrita, hermano. Rechina el diente. Pues hay que sacar la basurita, las piedritas, sacarlas y luego lavar el frijol y luego prepararlo. Así mismo, la Biblia, la palabra, hay que escucharla toda. Hay que retener lo que es bueno y hay que tirar lo que no sirve. Así de sencillo. Escucharlo, recibir lo bueno y desechar lo malo. Termino con esto. Nuestra fe se basa en la muerte, en la sepultura y la resurrección de Jesús. Debemos rechazar todo mensaje que añade o quita el plan de Dios de la salvación. Como la iglesia primitiva, debemos estar preparados para ayudar a los nuevos creyentes a crecer en su relación con Cristo. Si no va el mensaje de la muerte y la resurrección de Cristo, hermanos, que somos salvos por su gracia, por la gracia de Dios. Lo que de gracia hemos recibido, vamos a darlo de gracia, dice la palabra. Así que, hermanos, si no el mensaje de la salvación es la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, yo simplemente le animo, siga adelante, que nadie lo mueva. Tiene que ir el mensaje conforme la palabra. Si nota la palabra firme, rechácela. No hay que ir conforme las creencias o las clases o costumbres, idolatrías del mundo. ¿Qué pide Dios de mí? ¿Qué Dios está demandando de mí? Es lo que yo voy a buscar. ¿Qué quiere Dios de mí? Yo le digo, Dios está haciendo algo grande. Dios está haciendo algo grande, hermano. Hay algo preparado grande para nosotros. Yo se lo garantizo. Hay algo grande. Pero tenemos que esperar y confiar en Él. Póngase de pie conmigo en esta mañana. Bendito Dios. En este momento, Padre, yo vengo delante de tu presencia. Yo he compartido el mensaje. Yo he compartido la enseñanza de esta mañana. Ahora, Padre, que este mensaje llegue a aquellas vidas que me escuchan allá en su hogar. Quebrántalos, Padre, y anímalos a congregarse, a buscarte, conforme a la palabra. No conforme a lo que la gente habla. No con palabra de hombre, sino con palabra de Dios. La Biblia dice que cielo y tierra pasarán, pero su palabra no va a pasar. El mensaje de la salvación es la misma. Los hombres han creado tantas cosas para tratar de salvar al mundo, pero el que salva solamente eres tú, por medio de tu Espíritu Santo, que convence, que quebranta, que da el convencimiento al hombre. Lo convence de pecado, de justicia y de maldad, para que se vuelva a ti. El Espíritu Santo es el que da el convencimiento, no el hombre. El hombre no convence a nadie. Es el Espíritu Santo por medio de su palabra. Yo te pido, Señor, que este pueblo que está aquí, este pueblo que me escucha en su hogar, siga adelante, buscándote en espíritu y en verdad. Hemos compartido la palabra. Ahora, Dios, ven tú, Señor, a que sea fructífera en nuestras vidas y todo aquel que lo escucha. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén.